un bandolero salteador ayudado por la Virgen María. Bienvenidos al programa Esplendores de María. Exactamente, parece algo increíble. Bandido, salteador de caminos que cometía crímenes, fue ayudado milagrosamente por la Virgen María. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando nada más, nada menos que de un santo, San Pedro Armengol. Él nació en Cataluña el año 1238, de una familia noble. Su padre ayudaba el ejército real y él, Pedro Armengol, había recibido una excelente formación católica de sus papás, pero con un temperamento muy aguerrido, fuerte, valiente, queriendo constantemente estar en búsqueda de aventuras. Pedro Armengol dejó su casa, su familia, su fe y se unió a un grupo de salteadores de camino. Crímenes, robos, muchas veces incluso vertiendo sangre inocente. Hasta que un día este grupito, que incluso tenía como jefe a este Pedro Armengol, hacía tantos crímenes que el propio rey de Aragón pidió al padre de Pedro Armengol que reuniera un ejército para poder capturar a esos bandidos. El padre de él no sabía que su hijo era el jefe de este grupo. En un recodo de camino, el papá, con guardias reales, consiguió capturar aquel grupito de bandidos. Y cuando percibe que él está delante de su hijo, un hijo muy querido, pero un hijo que lo había abandonado, había dejado todo y se había hecho un criminal. Bueno, ley era ley. Pedro Armengol tuvo que ser llevado a juicio y ahí delante del juez, delante de su papá, delante de incluso miembros de alta nobleza en la que él hacía parte, Pedro Armengol cae de rodillas llorando, arrepentido, percibiendo el mal que había hecho y decidido a cambiar de vida si la justicia no le condenaba a muerte. En este instante, un grupo de mercedarios, una orden religiosa que se dedicaba a enviar religiosos para conseguir plata, para rescatar a cristianos que estaban en manos de musulmanes, un grupo de mercedarios le ofreció si él no quería ser religioso. Y Pedro Armengol, no por huir de la muerte, sino para hacer penitencia y reparar su vida, aceptó. Fue enviado muchas veces al norte de África y él, según la regla de los mercedarios, se ofrecía muchas veces cuando faltaba la plata pedida por los musulmanes. Él se ofrecía como voluntario, como rehén, hasta que llegara el valor y le pagara el rescate. Hasta una vez en Túnez faltaba realmente mucha donación, faltaba mucha plata para pagar el rescate de todos aquellos cristianos y San Pedro Armengol se ofreció. Pero él tenía que dar una fecha establecida. En aquella fecha, no, el rescate desafortunadamente no apareció y él recibió la penalidad. ¿Cuál era? La horca, ser ahorcado. Los musulmanes ahorcaban todos aquellos que no cumplían con su palabra a tiempo para mostrar y de esta manera intimidar a que se hiciera eso. Pero el rescate estaba de camino, pero no había llegado a tiempo. San Pedro Armengol en cierto momento fue colgado de una cuerda en la horca. Su cuerpo se estiró en el aire y parecía ya un cadáver, por lo tanto un hombre muerto. 3 días después llegaron los mercedarios con la plata que faltaba con el rescate y les dijeron lo que había pasado. Al menos ellos querían recuperar el cadáver, muy apenados. Y cuando llegan allá, ven que él sigue colgado de la horca y estaba vivo, sonriente.
los propios musulmanes, viendo el milagro, lo bajaron y él explicó que la Virgen María le apareció y le sostuvo durante los 3 días para que él no desfalleciera, no muriera ahí sin respiración. La Virgen María le apoyó y de esta manera él pudo sobrevivir. Un milagro. La Virgen María que aparece ¿a quién? A alguien que había llegado al fondo, que había llegado a lo que había de más criminal. La Virgen María había tenido pena, lo había salvado. Fue liberado y San Pedro Armengol pasó el resto de su vida, casi 40 años, haciendo penitencia en su monasterio y hoy día lo festejamos como santo. San Pedro Armengol fue canonizado por el Papa Urbano VIII en el siglo VII. Entonces, ¿qué lección nos trae eso? La primera lección es que todo tiene solución. Podemos haber caído en cualquier tipo de pecado, de crimen, pero siempre hay solución. La Virgen María fue ella quien le dio la gracia de que él se arrepintiera. Ella quien le dio la gracia de entrar en los mercedarios, de ofrecerse, de dedicar su vida en rescate. Y ella que le sostuvo. La Virgen María nos da la gracia de la conversión. Y si llegamos al punto del auge de desesperación en una horca, tengamos confianza que ella nos está ahí acompañando. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted y permanezca siempre. Salve María.